Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Muy buenas noches, oyentes, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa Educación al Día, programa institucional del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia, que dirige y orienta Karina Andrea Arango Carbonó con el apoyo técnico de Fabián Henao Carbona. Saludo cordial de su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hoy tendremos importantes notas de interés para todos ustedes, amables oyentes. Bienvenidos, unos mensajes y ya retornamos. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. ¡Te esperamos! Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246, 314-770-0246. ¡Te esperamos! Estamos en su programa Educación al Día, programa que se emite todos los días de 7:30 a 8 de la noche por esta su emisora virtual Educación al Día. .com.co con retransmisión todos los días a las 12 en la emisora virtual educacionaldia.com.co. El pasado 28 de agosto se realizó el quinto encuentro de docentes de ciencias sociales orientado por el Comité Ejecutivo de FECODE, por la Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos y por la Secretaría de Relaciones Internacionales en nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. En esta ocasión invitamos al doctor Miguel Ángel Urrego. Él es docente colombiano pero radicado en México hace más de 20 años. Es educador de la Universidad de Michoacán, de San Nicolás, en Morelia, México. Doctor Miguel Ángel Urrego, especializado en asuntos de ciencias sociales, estuvo con nosotros hablándonos de las ciencias sociales ante una nueva encrucijada. La encrucijada es la crisis del neoliberalismo, el colapso ambiental y la pandemia. Importante charla que nos pone en contexto a los educadores de las ciencias sociales sobre cómo planetarizar nuestra acción, es decir, no pensar solamente en la región, en Colombia, sino en todo el mundo, donde hay fenómenos universales que tienen que ver con nosotros los colombianos. Precisamente los educadores de ciencias sociales tenemos un gran reto, lo decía él en su importante charla. Escuchemos al doctor Miguel Ángel Urrego, docente en México. Las ideas básicas tienen que ver con tres ejes que a mi juicio hoy se deben pensar
cuando reflexionamos sobre el sentido y la pertinencia de las ciencias sociales en la actual coyuntura que vive no solamente Colombia, sino el mundo. En este sentido, el primer principio que yo destaco es que las ciencias sociales siempre están en crisis y siempre su sentido es responder a los problemas centrales del mundo y de las naciones. En este sentido, eso es lo que justifica de una manera u otra la existencia y el trabajo con ciencias sociales, bien sea a nivel de la investigación, bien sea a nivel de la docencia. Solamente tiene sentido cuando se plantean esos problemas. Entonces, desde esta perspectiva es que yo voy a enfocar la charla en la mañana de hoy, preguntándonos cuáles son los problemas centrales que aquejan a la humanidad y cuáles son los problemas centrales que afectan a la nación colombiana. Ese me parece que es un interrogante que siempre debe estar presente en toda práctica de un profesor, de una profesora de ciencias sociales, es preguntarse para qué sirven esas ciencias sociales en el contexto que estamos viviendo. El segundo tema que me parece relevante de pensar las ciencias sociales hoy es partir de la pregunta sobre qué sucede en el mundo del trabajo. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque el trabajo sigue siendo el principal elemento organizador de lo humano. Alrededor del trabajo, alrededor de esa experiencia, es que se organiza todo lo demás del mundo de los seres humanos. El trabajo afecta el planeta, el trabajo afecta la composición de las familias, el trabajo afecta muchísimas cosas que ya vamos a mencionar con más detalle. Entonces, el punto de partida sería preguntarnos qué es lo que sucede en el mundo del trabajo bajo el neoliberalismo. Y eso nos va a dar muchas pistas de el sentido que deben adquirir las ciencias sociales en un país como Colombia. Y tercer aspecto, que ya lo mencionaron aquí tanto el presidente FECODE como Miguel Pardo, es que hay que pensar nuevamente de la experiencia disciplinar, por muchas razones que más adelante vamos a mencionar. Entonces, a partir de estos tres ejes es que yo voy a hacer la presentación de la charla con un poco la intención de suscitar un debate, y esa es la parte que más me interesa a mí. Voy a tratar de ser muy concreto para privilegiar el debate y las preguntas, la participación de quienes nos siguen. ¿Cuáles son los ejes problemáticos contemporáneos, a mi juicio? Y los divido en dos que se relacionan estrechamente: lo que sucede a nivel global y los problemas de la nación, los problemas nacionales. A nivel global, y con esto entro a la primera parte de la charla, me parece que hay 4 ejes que se deben pensar hoy y que deben guiar la reflexión en torno a las ciencias sociales que necesitamos, o en torno a las preguntas que le debemos hacer a las ciencias sociales. Esos son la crisis del neoliberalismo, el auge del fascismo, la crisis ambiental y, por supuesto, la pandemia. Si pensamos en la crisis del neoliberalismo, deberíamos pensar desde la siguiente perspectiva, que el neoliberalismo afectó de manera dramática el mundo del trabajo, la existencia del trabajo. Básicamente, lo que registran las estadísticas que trabajan sociólogos, especialistas en el mundo del trabajo, es que hay una paulatina reducción del mundo del trabajo como tal. Y esto no solamente se vive en los países periféricos, sino que se vive en los países con mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Hay una extinción del trabajo. Estadísticamente se puede percibir.
Docente. En la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente. La Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, especialización en Neuropsicología de la Educación, especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Estamos, oyentes amables, en su programa Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia que orienta y dirige Karina Andrea Arango Carbonó. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Miguel Ángel Urrego. Él es docente de la Universidad de Michoacán de San Nicolás, Morelia, México, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico. Miguel Ángel Urrego nos está hablando de las ciencias sociales ante una nueva encrucijada, crisis del neoliberalismo, mundo laboral y colapso ambiental y pandemia. Sigamos escuchando al doctor Miguel Ángel Urrego. Pero junto a la extinción del trabajo hay una enorme precarización del mundo laboral, que básicamente consiste en que cada vez las personas tienen que desempeñar varias funciones, realizar varios trabajos para lograr conseguir el sustento básico. Estas dos dinámicas las estamos viendo a nivel planetario. El neoliberalismo empobreció aún más a la población, pero le negó la posibilidad de seguir o de continuar en el mundo laboral. Este elemento, repito, lo vamos a percibir en diferentes partes del mundo y ese es uno de los aspectos que explica algo que me voy a tener más adelante, que es el triunfo de Donald Trump en las elecciones y el ascenso del fascismo. Entonces, lo que estamos viendo hoy en el mundo del trabajo es esas dos variables, pero además de eso, una tendencia a la automatización, a la desaparición de los oficios y a la utilización de las nuevas tecnologías para regular el mundo del trabajo. Concretamente me refiero al hecho de que todo el sistema de algoritmos se está utilizando hoy para crear perfiles del mundo del trabajo y para establecer formas de control del mundo laboral. ¿A qué me refiero con la creación de perfiles? A que algunas empresas ya no realizan entrevistas directas a sus futuros empleados, sino que se basan en la información que arrojan los algoritmos. Esto lo vemos, por ejemplo, mucho en algunas empresas alemanas que establecen una serie de bases de datos en la que se construyen perfiles de las personas y eso está determinando quién o quiénes son los empleados que se deben contratar. Y el segundo elemento es, obviamente, la desaparición de varios oficios a nivel mundial. Ustedes ven, por ejemplo, que hoy el presidente, el dueño de Tesla, está interesado en
crear una serie de robots que van a suplir y van a reemplazar a los trabajadores que conocimos en el siglo, a lo largo del siglo XX. Entonces, esta es otra situación muy particular. Ustedes, si lo revisan con detenimiento, se van a dar cuenta que en muchos lugares, digamos, han desaparecido los oficios que nosotros conocimos. Y en el caso que a nosotros nos interesa, hay un golpe muy importante al trabajo de docentes, al trabajo de maestros y maestras, porque hay una tendencia, especialmente a nivel universitario, de reemplazar a los profesores de planta por profesores que desarrollan funciones específicas o por modelos que se basan en aplicaciones, en programas de computador que ya empiezan a reemplazar a los maestros. Entonces, lo que se está haciendo es creando una serie de guías, una serie de modelos con los cuales, digamos, se empieza a suplir el trabajo que hacían tradicionalmente los profesores en las universidades. Entonces, estamos viendo hay un elemento clave que se va a poner al orden del día a nivel planetario, y es esa, digamos, desaparición de los oficios. También, por ejemplo, la tendencia que ya no es necesario las tiendas, por ejemplo, de ropa, sino que uno en una aplicación coloca sus medidas, la aplicación le lee y sencillamente uno ordena y la ropa le llega sobre medidas a su casa. Entonces, toda esta serie de cambios ocurren, están como tendencia general bajo el neoliberalismo. Sin embargo, esta serie de efectos lo que hacen es un doble fenómeno: golpear el mundo del trabajo y favorecer a un sector muy particular, que es el sector financiero. Entonces, la discusión hoy a nivel económico es si es posible crear o no valor al margen del trabajo. Y quienes responden que sí, pues están viendo todo lo que es la especulación financiera. Pero el efecto inmediato de esta reducción del trabajo y la precarización es que se pierde el mundo del trabajo, y eso genera un gran caos, una gran crisis a nivel planetario. Lo vimos, por ejemplo, con el ascenso de Donald Trump, y lo vemos con el ascenso de los movimientos de extrema derecha en diferentes lugares del mundo, y ahora nos detenemos en eso. Cuando se acaba el mundo del trabajo, cuando se golpea y se precariza, la reacción inmediata de los antiguos trabajadores y de la gente que está en busca de empleo es inclinarse por la salida fascista. Y eso va a tener unos efectos muy particulares a nivel mundial. Estamos ante una oleada de movimientos fascistas, ante una verdadera internacional del fascismo, que se explica fundamentalmente por lo que acabo de explicar como aspecto característico de la crisis neoliberal, es decir, como crisis del mundo del trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el fascismo se convierte en un elemento de salida a la crisis del neoliberalismo. Así como en los años 20, a finales de los 20, el fascismo se convirtió en la vía, en la salida que emplearon en diferentes naciones, pero particularmente en Alemania, para salir de la crisis del 29 y salir de la crisis económica. Asimismo, hoy está ocurriendo. Esto es un fenómeno natural, entre comillas, porque se afectan dos cosas: la expectativa económica del futuro y genera esa situación grandes niveles de ansiedad en la población y de necesidad de seguridad y de necesidad de apostar por quienes proyectan ideas, modelos, partidos que reclaman el orden y reclaman, aunque sea a partir de la eliminación de las libertades individuales y colectivas. Entonces, eso es lo que explica, por ejemplo, el que
en los cinturones industriales de Estados Unidos, en los estados que habían tenido una fuerte presencia de grandes industrias, por ejemplo, la industria automotriz, hayan votado por Donald Trump en las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Eso explica por qué aún sigue teniendo, a pesar de todas las barbaridades que cometió durante su mandato, siga teniendo respaldo a nivel electoral. Cerca de 80 millones de votos tuvo en las elecciones que ganaron los demócratas recientemente, hace cerca de ya casi un año. Entonces, eso es lo que explica, digamos, esta situación del ascenso del fascismo, esa crisis del mundo laboral, esa crisis de expectativa de futuro y esa crisis en toda una serie de sentimientos que está viviendo la población, que son de inseguridad. Ese mismo fenómeno ustedes lo van a encontrar repetido en Alemania, en España, en Polonia, en Hungría, en la mayor parte de los países del planeta. Y tiene como rasgos característicos algo que comparte a pesar de las diferencias nacionales. En primer lugar, es el reclamo a la crisis que sumergió el neoliberalismo. Entonces, están proponiendo una fuerte acción de reconstrucción nacional, de reconstrucción moral, de enorme intervención para rechazar lo que se consideran prácticas y pensamientos que generan crisis. Y básicamente quienes generan crisis son los gays, el LGTB, los migrantes, los negros, las minorías, etc. Entonces, nosotros vamos a ver en los tres proyectos, en el de Donald Trump, en el de la Alianza por Alemania y en el de Vox, la misma estructura discursiva. Rechazo a los inmigrantes, rechazo al LGTB, rechazo al matrimonio homosexual, fuertes reclamos por el orden, aceptación del uso de la violencia, aceptación de eliminación de todas las normas democráticas, rechazo a la migración, establecimiento de fuertes códigos que regulan la circulación de las personas y obviamente una estrecha alianza. Por eso ustedes van a ver que en la Constitución de Alianza por Alemania, que se desarrolla paradójicamente en lo que es la antigua Alemania Oriental y en las principales ciudades que eran centros industriales, por ejemplo, mineros en Alemania, allí se va a desarrollar el apoyo de esta Alianza por Alemania. Lo particular de ese apoyo es que tiene mucha presencia de jóvenes y en eso hay que hacer un llamado de atención porque los jóvenes son los más susceptibles de ser alcanzados por esta propaganda. Queremos agradecer a amables oyentes su sintonía en su programa Educación al Día, programa que dirige y orienta Karina Andrea Arango Carbonó. En la presentación ha estado con ustedes Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE, con el apoyo técnico de Fabián Henao Carmona. El doctor Miguel Ángel Urrego nos ha hablado en esta ocasión de las ciencias sociales ante una nueva encrucijada, la crisis del neoliberalismo, el mundo laboral, el colapso ambiental y la pandemia. Espero que haya sido de mucha utilidad este programa, sobre todo para los educadores de ciencias sociales, que tenemos un gran reto, es planetizar nuestra concepción de las ciencias sociales, es decir, irnos al mundo, al campo internacional para comprender todos los fenómenos. Muchas gracias por su sintonía y hasta una nueva oportunidad. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar.
Somos comunicación, lucha y servicio.